Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Paulina Landina Ávila y soy estudiante de la licenciatura de Derecho en la UNADEM. Estoy haciendo este video para mi materia de teoría del Estado y la Constitución, donde quiero explicar de una manera muy sencilla cuáles son los elementos del Estado y cómo se relacionan con el derecho y la política. ¿Y qué pasa cuando alguno de ellos se ve afectado? También al final voy a dar un ejemplo actual para entender cómo se vive todo esto en la realidad. Bueno, vamos a empezar preguntándonos, ¿qué pasaría si un estado pierde el control de su territorio o si su población deja de reconocer al gobierno? Bueno, pues si un estado pierde su territorio o su gente deja de reconocer al gobierno, básicamente pues deja de funcionar. El estado pierde sentido. Porque el territorio es donde el estado aplica las leyes y ejerce su autoridad. Si lo pierde, no puede proteger a su población. Ahora, si la gente ya no reconoce al gobierno, se rompe la legitimidad, que es lo que hace que el gobierno sea válido. Y cuando llegan a este punto, pues va a surgir una crisis, van a surgir conflictos, incluso guerras civiles, porque el orden se pierde, o sea, ya no quieren obedecer a, por ejemplo, la policía o los políticos. Así que, sin territorio ni reconocimiento social, el Estado se debilita por completo. Pero bueno, regresémonos un poco y vamos a explicar los conceptos básicos y esenciales del Estado. Digamos que el Estado tiene elementos que lo conforman, que son la población, el territorio, el gobierno, poder y la soberanía. Vamos a empezar explicando que la población son todas las personas que vivimos dentro del país. El territorio es el espacio donde el Estado ejerce su autoridad. Y el gobierno es quien organiza, administra y toma decisiones para todos, o sea, para toda la sociedad. Y el poder es la capacidad del Estado para que se hagan cumplir las leyes. Y algo muy importante es la soberanía, que significa que el Estado es libre, independiente y que nadie puede decirle cómo gobernarse o darle órdenes. O sea, ningún otro país puede meterse a decirle qué hacer o no. Y si alguno de estos elementos se corrompe, el Estado pierde equilibrio y estabilidad. Empiezan conflictos, o es como un dominó, se va como un dominó. Bueno, dentro de todo esto hay aspectos jurídicos y políticos. Vamos a empezar explicando los aspectos jurídicos, que es cómo el derecho regula la existencia del Estado. El derecho es lo que le da forma y evita que el poder se salga de control. O sea, todo empieza primero que nada con la Constitución, que es la ley, es lo más importante, donde se establece cómo se organiza el país, cómo son y cuáles son los derechos de las personas. Luego, pues, están las leyes, o sea, dentro de la Constitución están marcadas las leyes que desarrollan lo que va a regular la vida diaria de las personas, o sea, lo que está bien y lo que está mal, lo que se va a castigar o lo que está prohibido. Para esto va a haber 3 divisiones de poderes que garantiza que nadie tenga todo el poder, o sea, es como que lo equilibra, y que es el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo gobierna, el legislativo hace las leyes y el judicial aplica la justicia de estas leyes. Y los derechos ciudadanos son el centro de todo, porque el Estado en sí, su función es el bien común. Y bueno, o sea, el derecho hace que el Estado funcione con orden, justicia y límites. O sea, es como que un equilibrio para todo. Ahora, vamos a ver los aspectos políticos. Cómo se ejerce el poder
en la vida diaria. O sea, en la parte política, el poder se ejerce todos los días a través de 3 ideas, vamos a llamarlo así, que es la legitimidad, la representación y la gobernabilidad. La legitimidad se da cuando la gente reconoce al gobierno, obedece y lo valida. Y la representación ocurre cuando nosotros elegimos a nuestros gobernantes y los elegimos para que ellos tomen decisiones por nosotros. O sea, es como cuando votamos. Nosotros los elegimos a ellos porque pensamos que ellos van a tomar buenas decisiones para el bien de la ciudad y al final pues a nosotros. Y la gobernabilidad es la capacidad que tiene el gobierno para mantener el orden y resolver los problemas del país a través de sus decisiones. Si falta alguno de estos 3, el Estado pues entra en crisis. Entra en crisis, hay conflictos, la gente empieza a protestar y eso pasa mucho. Pasa mucho cuando la gente empieza a desconfiar de los gobernantes o de las leyes. Es algo que estamos viviendo actualmente, de hecho. Otro ejemplo también, vamos a llamarlo, o sea, mundialmente, es por ejemplo el de Ucrania y la invasión rusa, que desde el 2014 vive como una guerra porque Rusia invadió parte de su territorio. Ahí, por ejemplo, podemos ver cómo estos elementos del Estado que se fracturaron por la invasión, o sea, el territorio, la soberanía también porque otro país quiere llegar a mandar, se ve fracturado y muy mal porque ha habido guerra, ha muerto mucha gente ha tenido que huir del país, y pues a pesar de todo eso el gobierno ucraniano se ha mantenido, quieren tener el apoyo de su gente y sí lo tienen, mucha gente muy patriota los apoya y pues realmente esto ha ayudado a que mantengan su legitimidad y la población ha demostrado pues toda la unidad y ha defendido a su país y a su libertad y lo siguen haciendo hasta la fecha. La guerra no ha acabado del todo. Por ejemplo, este es un caso que aunque vemos cómo los elementos del Estado se ponen a prueba y están fracturados, si hay unión del pueblo y se respeta eso, pues el país todavía puede como que dar batalla y están luchando y no lo han fracturado del todo, pero pues es una situación muy lamentable. Bueno, para acabar y en resumen, yo digo que los elementos del Estado, la población, el territorio, el gobierno y el poder y la soberanía, pues son la base de todo. Cada uno tiene que estar bien para que el otro funcione correctamente. Y vemos que el derecho le da orden y le da límites, y la política hace que ese poder se ejerza de manera legítima y representativa. Cuando todo eso funciona bien, hay estabilidad y justicia. Pero si uno de estos elementos falla, pues el Estado se empieza a debilitar. Y bueno, es así como el derecho, la política, la gente, todo esto en conjunto le da vida a lo que conocemos como Estado. Les agradezco mucho por ver mi video y espero lo hayan entendido muy bien. Gracias.